Un cartucho de memorias. La obra de Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, es un libro que hace referencia a la época de la Revolución Mexicana, en el norte de nuestro país. Su escritora, Nelly Campobello, bautizada por el nombre de Francisca Campobello Luna, para su fecha de nacimiento manejaba dos fechas, 1909 y 1913, pero Jesús Vargas fue el primero en documentar la fecha exacta y el lugar de nacimiento de Francisca, que fue el 7 de noviembre de 1900 en Villa de Ocampo, Chihuahua. Murió el 9 de julio de 1986 en Progreso de Obregón, Hidalgo. Además de Villa Ocampo, vivió en Parral, en la ciudad de Chihuahua, y en Laredo, Texas. Llegó a la Ciudad de México en 1923. En la capital estudió en una escuela inglesa, tomó clases de ballet y se relacionó con intelectuales y artistas. Su formación de bailarina la llevó a incorporarse en 1930 a la sección de música y bailes nacionales de la Secretaría de Educación Pública. En 1931 fundó la Escuela Nacional de Danza, que dirigió por varias décadas. En 1943 creó el Ballet de la Ciudad de México. Entre sus obras más representativas se encuentran Yo Francisca, escrita en 1929, publicó Ritmos Indígenas de México en el año de 1940 en colaboración con Gloria Campobello, su hermana. Acerca del tema de la revolución, escribió Cartucho, Relatos sobre la lucha en el norte de México en 1931, Las manos de mamá en 1937 y Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa en 1940. Cartucho muestra que el discurso narrativo revolucionario brinda caras diferentes al clasicismo o al realismo de los textos canónicos. El tema que abarca esta obra son los acontecimientos que cualquiera creería sin importancia, pasajeros, dejando de lado alguna descripción de las batallas y la política que se suscitaban durante la época de la Revolución. Los personajes son personas comunes que se unieron a la batalla de la Revolución, los cuales poseen emociones de valentía, miedo, hacían bromas de humor negro, tenían pensamientos machistas y de intranquilidad. Todo esto aunado a la guerra nacional que ocurría en su entorno. Ocurrido esto entre los años de 1916 y 1920, llamada la etapa de mayor crueldad para el estado de Chihuahua. El texto se divide en 3 apartados, cada uno con una serie de relatos con un tema en común. Estas historias narran las vivencias en la Revolución Mexicana, la violencia que esta guerra generaba, los muertos que se encontraban en las calles y el cómo esta lucha de mexicanos contra mexicanos envolvió a la población civil, todo esto contado a través de las memorias de la autora. El texto es narrado en primera persona desde la perspectiva de una niña, la cual describe a los personajes y las situaciones que presenció durante este periodo. Estas historias se componen de varios personajes, pero hay 3 que son utilizados en casi todos los relatos y que son los más importantes. El más importante es la niña, quien es la que narra las historias. Su madre es otro de los personajes importantes, ya que ella es la que le cuenta muchas de las historias a la niña, y en estas historias le transmite a la niña la admiración que ella tiene hacia Pancho Villa. Este último está presente en casi todos los relatos y en ellos casi siempre está descrito como una persona valiente y honorable. Las historias las podemos relacionar con lo que vive hoy en día el país, la guerra que tiene el gobierno con el narcotráfico y cómo la población civil sufre las consecuencias de estas luchas sobre la nación mexicana y los pequeños pueblos de esta. El libro es algo fuera de lo que comúnmente se ha escrito sobre la revolución y sus consecuencias, pues nos lleva a un día cualquiera de la época. Un libro que vale la pena leer para lograr ver uno de los acontecimientos históricos más importantes en la historia del pueblo mexicano desde otra perspectiva. Cartucho es una obra que describe de manera autobiográfica las vivencias a lo largo de la época de la Revolución Mexicana de una manera natural que cualquier anécdota sobre la guerra es tan típica que parece no sorprenderle a los personajes.